Bien, hermanos, el tema del día de hoy se encuentra en Hebreos. Estamos en la serie, ¿no?, de la epístola a los Hebreos, el capítulo 2, versículos 5 al 9. Hebreos 2, versículos 5 al 9 será nuestro texto de estudio. Y el título que le he puesto al mensaje es Restauración del plan original de Dios para el hombre. Restauración del plan original de Dios para el hombre. Leo para ustedes también en sus Biblias pueden leerlo. Dice así la bendita palabra del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Se dieron cuenta, gran parte de esta porción fue tomada ¿de dónde? El salmo que acaba de leer el hermano Lucas, ¿no? El salmo capítulo 8. Por eso quise que hiciera lectura de ese salmo, porque definitivamente vamos a tener que ver mucho con él. Bien, hermanos, después del llamado urgente en los versículos anteriores, versículos 1 al 4, a no rechazar una salvación tan grande, ustedes recuerdan esa prédica, ¿no? A no rechazar una salvación tan grande, el escritor regresa brevemente a su explicación sobre los ángeles, pero no para hablar sobre ellos precisamente ahora, sino sobre el destino del hombre. Primero presenta otra verdad, sí, sorprendente sobre el rango o posición de los ángeles con relación a Cristo, cuando dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Eso es verdad. Solo Dios es el soberano del mundo entero. Y esto es otra indicación de la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles. Estoy hablando de hace 2 sermones atrás. ¿Recuerdan cuando hablamos de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, no? Bueno, este texto, aunque no habla o no es el enfoque del texto, sin embargo, a manera introductoria, nos deja ver una vez más que Cristo es superior a los ángeles, ¿no? Y si los ángeles son siervos de Dios y Jesús es superior a los ángeles, obviamente Jesús es Dios. Por supuesto, este pasaje, como les decía, trata principalmente del destino del hombre. De eso es que va a hablar. Por eso el título otra vez: Restauración del plan original de Dios para el hombre. El hombre está perdido completamente. Está totalmente perdido. Y al perder su relación directa con Dios, también perdió el significado de su existencia. Por eso vemos tantas y tantas personas que no saben qué hacer con sus vidas. No tiene propósito su existencia. ¿Por qué? Porque han perdido su relación con Dios. Estos versículos entonces nos van a enseñar cuál es el plan original de Dios para el hombre, en primer lugar, y este será de hecho el bosquejo que seguiremos. ¿Cuál es el plan original de Dios para el hombre? En segundo lugar, el fracaso del hombre en el plan de Dios. Y número 3, la restauración del plan original de Dios para el hombre.
Así que esos serán los 3 encabezados bajo los cuales estaremos estudiando nuestro texto. En primer lugar, hablemos de el plan original de Dios para el hombre. Versículos 5 al 8, parte A. Vuelvo y leo para ustedes esta parte, esta porción. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Aquí vemos, hermanos, que Dios revela el destino del hombre. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el fin, el propósito de que Dios creó al hombre? Dice allí, de manera introductoria, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Sí, Dios no pretendió nunca darle a los ángeles poder para gobernar ni el mundo venidero ni el presente. Ese no es el fin de los ángeles, ¿no? Más bien los ángeles están para servir, como vimos en el versículo 14 del capítulo 1, que los ángeles están para servir a quienes serán los herederos de la salvación, ¿sí? Los ángeles, ese es su propósito, servir a quienes, a aquellos que serán herederos de la salvación. Así que en el mundo venidero como ahora, los ángeles serán siervos, no gobernantes. Eso para empezar. Ahora, la palabra sujetó aquí que utiliza el escritor es la traducción del verbo huputazo, un término que se refería principalmente a soldados organizados bajo un comandante. Y también se usaba para los sistemas administrativos, o sea, una estructura, ¿no? Algo bien organizado. Bien, mis hermanos, el punto es que Dios no entregará la administración, si se quiere usar ese término en lugar de sujeciones, como digo, son sinónimos. Dios no entregará la administración del mundo venidero a los ángeles. El mundo venidero será grande y maravilloso, un mundo de perfección, pero quien gobierne aquel mundo no serán los ángeles. Sin embargo, Dios creó al hombre como vicerregente de la tierra según el destino final de Dios que le dio al principio en la creación. Y voy a explicar esa palabra. Dios creó al hombre como vicerregente de la tierra. ¿Qué quiere decir ese término? Bueno, por lo general vice significa alguien que está debajo de alguien con más autoridad, ¿no? Cuando hablamos de presidente y vicepresidente, ¿no? El vicepresidente está por rango debajo del presidente, pero también ejerce un grado de autoridad, ¿no? Igual ocurre con los reyes y los virreyes, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el destino que Dios originalmente trazó para el hombre es que fuera vicerregente en su creación. Ustedes, y de hecho luego vamos a ir allá, pero cuando Dios manda al hombre, ¿a qué? A que señoree y a que sojuzgue, ¿no? ¿Qué es eso? Es eso mismo, es ejercer autoridad sobre la creación. Pero bueno, sencillamente lo que este versículo 5 nos dice es que los ángeles no serán los gobernantes ni del mundo nuevo como en el presente. Ahora, los versículos citados del Salmo 8 se refieren a la humanidad. Y esto es importante porque muchas personas toman el Salmo 8 que se leyó al inicio, toman ese Salmo 8 e inmediatamente lo aplican a Jesucristo. Y claro, tiene unas connotaciones mesiánicas, como vamos a ver al final del sermón el día de hoy. Pero ese salmo principalmente se refiere al hombre como tal, al hombre, aquel a quien Dios puso
como les dije hace un momento, a gobernar la tierra. Se refieren a ellos, al ser humano. De nuevo, con mucha belleza, como les digo, el Hebreos toma prestada esa cita de los Salmos cuando dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Acuérdense, ese salmo es una alabanza, y de hecho empieza y termina con la misma expresión, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra, y termina diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué tenemos en medio? Tenemos pues precisamente como Dios, quien es grande y glorioso, ¿no es cierto? En gran manera, cómo Él ha trazado el gobierno de su creación. Y es lo que dice el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. En otras palabras, mis hermanos, es como si David se estuviera preguntando algo así. Dios, tú hiciste tan vasto universo, tan vasta creación. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que hayas hecho tanto por él? Como dice el texto. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Cuando miramos el universo extenso y en apariencia limitado, y pensamos en ese pálido punto que llamamos tierra, en medio de todo nos preguntamos qué es el hombre. ¿Qué derecho tenemos que Dios nos tenga tan presentes? Es una actitud de humildad, ¿no es cierto? ¿Qué somos nosotros, oh Dios, para que tú nos tengas presentes? Y el salmista procede a responder su propia pregunta. Le hiciste menor que los ángeles por un poco de tiempo. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste sobre la obra de tus manos. Sujetaste todo bajo sus pies. En otras palabras, como les dije hace un momento, Dios hizo al hombre para que fuera un vicerregente, un representante de Dios en la tierra. De hecho, por eso es que fue la única criatura hecha a la imagen de Dios, ¿no es cierto? Y tenía que ser así, ¿para qué? Para que el hombre pudiera ejercer ese dominio sobre la creación. Ahora, en Hebreos 2, por otra parte, cuando dice ¿qué es el hombre o el hijo del hombre? Algunos consideran que hijo del hombre es una referencia a Cristo, porque sobre todo en el Evangelio de Lucas a Jesús se le llama hijo del hombre, ¿no es cierto? El hijo del hombre de manera puntual. Sin embargo, aquí la expresión el hijo del hombre, que toma prestada del libro de los Salmos y que se utiliza también en otras partes del Antiguo Testamento, no se refieren precisamente al Señor Jesucristo. Por ejemplo, a Ezequiel se le llama varias veces el hijo del hombre. Así que el hijo del hombre del libro de los Salmos también se refiere directamente al ser humano, al hombre común. Ahora, la palabra acuerdes, cuando dice allí, ¿qué es el hombre para que te acuerdes? ¿No? Tiene que ver con mirar a alguien con el propósito de beneficiarlo. No solamente es tener un recuerdo de alguien. No. Tiene que ver de tener presente a alguien con el propósito de beneficiar a ese alguien. Es más que tan solo desear el bienestar de una persona, requiere un cuidado activo. Así que cuando el salmista dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es, Señor, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre para que tú de una manera tan activa hayas decidido beneficiarlo? De hecho, la segunda palabra que utiliza es mucho más clara. ¿Y el hijo del hombre para qué? Para que lo visites.
Y nosotros ya sabemos y entendemos a qué se refiere esa visita, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue que el Señor visitó al hombre? ¿No? Lo cantamos también ahí. Dios con nosotros, Emmanuel, en el momento de su encarnación, de la encarnación del Señor Jesucristo. Ahora, sigue diciendo el Salmo: le hiciste un poco menor que los ángeles. Cuando Dios creó al hombre, en un sentido lo hizo menor que los ángeles. No es que sea menor que los ángeles espiritualmente o que Dios lo ame menos, no. Tampoco es menos que los ángeles en importancia para Dios, no. El hombre es menor que los ángeles solo porque él es físico, está limitado a la esfera terrestre, ¿verdad? Los ángeles no. Los ángeles no tienen esa limitación. Nosotros tenemos un cuerpo físico, ellos no. Nosotros tenemos limitaciones para viajar, ellos no. En ese sentido es que dice que lo hiciste poco menor. Pero eso no tiene nada que ver con su esencia, o no tiene nada que ver con su apariencia, tampoco tiene nada que ver con el grado de autoridad que se le dio. Al contrario, a quien Dios puso como vicerregente de la creación fue al hombre, no a los ángeles. ¿Sí? Pero sin embargo el texto dice, le hiciste poco menor que los ángeles. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, quiere decir que los ángeles son criaturas celestiales, mientras que el hombre está ligado a la tierra. Y eso es una diferencia importante. Pero hay un tiempo límite para tal inferioridad. ¿Sí? Dios tiene un destino para el hombre que lo encumbrará a la categoría que originalmente Él diseñó, y donde estará por encima de los ángeles mucho mejor que al principio. Ahorita tenemos estas limitaciones, pero cuando recibamos cuerpos glorificados, estoy hablando obviamente de creyentes, de santos que van a ser transformados, entonces ya no vamos a tener ninguna de las limitaciones que tenemos ahora en nuestro cuerpo de carne. Ahora, en la tierra nueva, venidera, las cosas serán muy diferentes. Como dice en Daniel 7, versículo 18 y 27, dice: recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Noten cómo aquello que Dios en un principio quiso para el hombre, eso será una realidad al final. ¿Se dan cuenta? Dice, recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Verso 27 de Daniel 7. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado ¿a quién? Al pueblo de los santos. Al pueblo de los santos. Otra vez hablando de ¿qué? De un gobierno, de un grado de autoridad, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Los hombres redimidos no heredarán tan solo un reino perfecto, sino eterno, en el cual gobernarán ellos y no los ángeles. Apocalipsis 3:21 dice que los creyentes se sentarán con Cristo en su trono y gobernarán con Él. Esa es una promesa que le hace a los creyentes en una de las 7 iglesias. En Efesios 1:20 se nos dice que Él reinará sobre principados y potestades, es decir, sobre los ángeles. El hombre, Cristo reinará y nosotros juntamente con Él. Por lo tanto, si Cristo reina sobre los ángeles en el reino y nosotros nos sentaremos con Él en su trono, como dice la Escritura, nosotros también reinaremos sobre los ángeles. Así que el hombre es menor que los ángeles solo por un poco de tiempo. Solo por un poco de tiempo. ¿Cuál tiempo? La era presente, el siglo presente. En Cristo toda la tierra recibirá la redención y el hombre recibirá su corona. Esa es una promesa para el creyente.
Ahora, nótese también versículos 7b y 8a de Hebreos 2, cuando dice: le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Sin duda, mis hermanos, David y el escritor de los Hebreos tenían en mente el primer capítulo de Génesis, como les dije hace un momento, ¿no? En Génesis capítulo 1, hermanos, si quieren pueden ir allá, en Génesis 1, versículos 26 al 28 y verso 31, leemos lo siguiente. Quiero traer textualmente las palabras de allá para que entendamos mejor el contexto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿De cuál otra criatura dijo Dios jamás: hagamos a este o al otro a nuestra imagen? De ninguna, ni de los ángeles dijo eso. No, solamente del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios tuvo en principio la idea de que el hombre fuera portador de su imagen con el propósito, ¿o con cuál propósito? Aquí dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Con qué fin Dios creó al hombre a su imagen? Para que pudiera gobernar sobre su creación. Con ese fin. Y creó Dios, versículo 28, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, escuchen, ¿cuál fue la bendición con la que Dios bendijo al primer matrimonio sobre la faz de la tierra? Les dijo: fructificad y multiplicaos. Sí, uno de los propósitos del matrimonio es la procreación. ¿Para qué o con qué fin? Llenad la tierra y ¿qué? Y sojuzgadla. Sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Otra vez, ¿con qué fin? Con el fin de gobernar, de ejercer autoridad en la creación. Y vio Dios, o sea, esto concluye todo, versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue su conclusión? Y he aquí que era bueno en gran manera. Sí, mis hermanos, porque todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. En Él no hay error, en Él no hay margen de error, ¿no es cierto? Así que, si ese fue el propósito para el cual Dios creó al hombre, quiere decir que ese propósito es bueno y perfecto. Cuando Dios hizo a Adán puro e inocente, le dio el honor y gloria. Fue la única criatura hecha a su imagen y semejanza. Pero no solamente eso, lo puso sobre su creación como vicerregente y todo lo sujetó bajo sus pies. Esto me recuerda rápidamente cuando José en Egipto, ¿recuerdan? Le reveló los sueños al faraón y todo lo que iba a suceder, en fin. ¿Y qué fue la orden de faraón? ¿Quién más que tú para poner todo Egipto bajo tus pies? ¿No es cierto? He aquí todo es tuyo y todo está debajo de ti, excepto sobre mí. Claro, ya saben que eso era también una maqueta, una ilustración, ¿no? El faraón ilustrando al padre, José ilustrando al hijo, ¿no es cierto? Pero básicamente es la misma idea que tenemos aquí acerca del hombre. Dios puso su creación bajo los pies del hombre en ese sentido. Por eso dice el versículo 8, parte B de Hebreos 2, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Miren, mis hermanos, el plan de Dios para el hombre es bueno en gran manera. Es bueno. Y como vamos a ver en un momento, quienes echamos
bueno, no echamos a perder porque al final Dios cumple su propósito, es lo que vamos a ver. Pero quienes pusimos el obstáculo para que eso siguiera adelante sin ningún inconveniente fuimos nosotros. Fue el hombre mismo. Ese es el plan original de Dios para el hombre, y algún día, como veremos, Cristo restaurará no solo ese honor y gloria del principio, sino el propósito para el cual fue creado. Ahora, en segundo lugar, veamos el fracaso del hombre en el plan de Dios. Sí, mis hermanos, porque acabamos de ver en Génesis que ese fue su plan, ese fue su propósito y que fue bueno en gran manera, pero lamentablemente no siguió así por mucho tiempo. Dice versículo 8, parte C de Hebreos 2, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, ese fue el plan original de Dios para el hombre, pero hay un pero. ¿Cuál? Que no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no podemos verlo? Como dice el autor aquí. Algo drástico ocurrió. El destino revelado del hombre quedó restringido por el pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Miren, Dios le dijo a Eva en Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Miren, algo ocurrió que distorsionó de alguna manera ese plan original de Dios, y fue la entrada del pecado al mundo. ¿Cuál es la consecuencia, por ejemplo, en la mujer? Eso mismo, lo que acabo de leer en Génesis 3:16. Dolor en tus preñeces, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Consecuencias de la caída. Pero al hombre también. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Miren, qué palabra más fuerte. Maldita será la tierra por tu causa. Dios maldijo la creación por causa del pecado de Adán. Desde entonces, mis hermanos, nos encontramos luchando contra la creación misma, contra aquella a la cual Dios puso bajo nuestros pies. Ahora ella se rebela contra el hombre. Es lo que está diciendo el texto. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes no necesitaban trabajar así para comer. Simplemente Dios les dijo, ahí está, disfruten. Pero entró el pecado, entonces con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta fue pues ya la mayor consecuencia del pecado, que es la muerte. Cuando Adán pecó, la tierra se corrompió y perdió inmediatamente, aunque temporalmente, su reino y su corona. Y digo temporalmente porque, como vimos arriba, le hiciste poco menor que los ángeles, pero ya sabemos, eso es por un poco de tiempo. Así que ahorita las cosas como que están un poco al revés, pero eso solo va a ser por un periodo de tiempo, no va a ser así para siempre. Dado que toda la humanidad cayó en Adán y él perdió su reino y su corona, ahora, hermanos, no vemos que la tierra se sujete al hombre. Originalmente la tierra estaba sujeta al hombre y suplía todas sus necesidades sin que tuviera que hacer algo. Solo tenía que aceptar y disfrutar la tierra mientras ésta proveía para él. Entonces, tentado por Satanás, el hombre pecó
y el tentador usurpó su corona. Ahí puede verse un cambio en la línea de mando. Dios le había dado al hombre la autoridad y la capacidad para sojuzgar la tierra y para señorear. Y en cierta manera eso sigue sucediendo, pero el problema es que ahora con muchas más trabas, por causa de la maldición de la tierra. Sí, mis hermanos, la tierra que ahora de alguna manera está siendo gobernada por el príncipe de las tinieblas, ahora se revela contra el diseño original del hombre, de Dios más bien, para el hombre. ¿Qué otras cosas le pasaron a Adán después de que pecó? Bueno, primero hubo un asesinato dentro de su propia familia, la muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Después hubo poligamia, ¿sí? En los capítulos siguientes de Génesis leemos de la muerte en un sentido mucho más amplio. Para cuando llegamos al capítulo 6, Dios envía un diluvio para destruir a toda la humanidad. La tierra se había corrompido a tal grado que Dios ya no soportó. ¿Recuerdan esas palabras de Génesis 6? Cuando dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Son palabras muy fuertes. Y claro, ya saben, Dios no cambia de planes. De hecho, Él siguió su plan adelante, salvando una familia. Pero eso expresa la magnitud, el grado del dolor que eso le produjo a Dios, ver cuánta maldad había sobre la faz de la tierra. El hombre había perdido efectivamente su corona. El príncipe de la tierra, del sistema del mundo, ahora es Satanás, como dice en 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Él gobierna la tierra, que a su vez gobierna o intenta gobernar al hombre pecador. Cuando el hombre perdió su corona, también perdió el dominio de sí mismo y el de la tierra, convirtiéndose así en un esclavo de pecado. Ahora, no solo eso, mis hermanos, sino que ahora el reino animal y todo lo demás pasó a estar subordinado al hombre solo por miedo, ya no por afecto, como al principio, ¿no es cierto? Dios puso todo bajo los pies del hombre. ¿Qué pasa? Entra el pecado y entonces se distorsiona el orden. Y en Génesis 9:1, después del diluvio, cuando ya Dios renueva el pacto con Noé, una de las primeras cosas que le dice es: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Sí, de alguna manera el hombre todavía sigue teniendo cierta autoridad, pero fíjense ahora cuál es la causa: el miedo y el temor. ¿Sí se dan cuenta? El miedo y el temor, ya no el afecto como fue al principio. Gran parte del reino animal ya no se pudo domesticar. El suelo naturalmente y en abundancia producía originalmente cosas buenas para el hombre. Ahora produce espinas, cizaña y otras cosas dañinas naturalmente y en abundancia. Las cosas buenas que el hombre obtiene en la tierra hoy solo se consiguen con un esfuerzo agotador. Y yo creo que aquí todos somos testigos de eso, ¿no? Con cuánto sacrificio logramos traer el pan a la mesa. Los extremos de calor y frío, reptiles y plantas venenosas, terremotos, tornados, diluvios, huracanes, enfermedades, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos cuánta oposición y cuánta resistencia hay de parte de la misma creación, ¿no es cierto? ¿Y todo por causa de qué? Del pecado. Pero eso no es lo peor, mis hermanos. La muerte es la maldición final del destino del hombre. Cuando Dios le advirtió a Adán del árbol, del conocimiento del bien y del mal, le dijo así en Génesis 2:17: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Dicho y hecho, como se dice comúnmente.
Adán, nuestro representante, cayó y todos caímos con él, cargando con sus consecuencias. O sea, no fue solamente que el pecado entró y bueno, a ver cómo se las arregla. No, es que el pecado entró y con el pecado la muerte, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Todos nacemos condenados a morir. Ya, eso es una marca. No hay excepción, excepto que Cristo venga antes. Pero todos nacemos condenados a morir. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si todos pecamos en Adán, todos nacemos con la consecuencia del pecado de Adán, que es la muerte. Durante milenios el hombre ha estado muriendo. La historia nos atestigua eso. Y ahora ha encontrado que la tierra está muriendo juntamente con él. De hecho, de manera sorprendente, mis hermanos, la tierra sabe de su condición y estas palabras encajan muy bien aquí en lo que estamos diciendo. De Romanos capítulo 8, versículos 19 y 20. Noten cómo el apóstol allí, hablando precisamente del estado en el que se encuentra la creación por causa del pecado, miren lo que dice de ella. Porque el anhelo ardiente de la creación, noten cómo lo dice allí, el anhelo, hay un deseo fuerte, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera la creación lo resiente, es lo que está diciendo allí. ¿Y qué dice? Que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa palabra manifestación tiene que ver precisamente con el día en que los hijos de Dios reciban de Dios el reino para ahora sí gobernar por los siglos de los siglos. Pero ¿por qué la creación tiene ese deseo, ese anhelo ardiente de ese día? Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Desde cuándo? Ya lo vimos, ¿no? Génesis capítulo 3, inmediatamente después de la caída. Fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Desde entonces, mis hermanos, la creación ha estado sufriendo juntamente con el hombre. Dios sujetó la tierra a su maldición para que el hombre tuviera esas dificultades temporales. El hombre debía saber que Dios estaba consciente de su pecado y tenía que sufrir las consecuencias, en parte peleando contra la misma naturaleza que Dios diseñó para ser sierva del hombre. ¿Ven, hermanos, cómo el pecado alteró todo el orden? El pecado alteró el orden que Dios había establecido en un principio. Aquello que Dios diseñó para que fuera nuestro siervo o estuviera a nuestro servicio, ahora se rebela y se levanta contra nosotros. Pero cuando el nuevo reino llegue a su consumación, escuchen cómo dice versículos 21 y 22 de Romanos 8. La creación misma será libertada. ¡Wow! Por eso, mis hermanos, es el deseo ardiente de la creación. Espera, ¿qué cosa? Su liberación. ¿Su liberación de qué? De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y agrega, porque sabemos que toda la creación gime a una, o sea, en esto toda la creación está al unísono, de acuerdo, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea,
Y es interesante la expresión que utiliza ahí, está con dolores de parto, está sufriendo muchísimo. Pero la expresión dolores de parto también es esperanzadora, ¿no es cierto? Las mujeres saben mucho más de esto, porque aunque sufren con la esperanza de ver la nueva criatura. De la misma manera, la creación el día de hoy está sufriendo bastante, está sufriendo con dolores de parto, por eso está gimiendo, pero está con la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios. Cuando eso ocurra, entonces va a ser liberada de la esclavitud de corrupción a la cual fue sujeta por causa del pecado. La tierra, consciente de la maldición que cayó sobre ella con la caída de Adán, gime con dolores de parto por el día en que los hijos de Dios se manifiesten en el reino, porque sabe que ella también quedará libre de la corrupción. El día que el hombre redimido recobre su posición y habilidad para gobernar la creación. Sí, llegará el día en que en el plan maravilloso de Dios, el hombre recibirá de nuevo el dominio que perdió en el Edén. Pero ¿cómo puede pasar esto, mis hermanos? Si todos somos pecadores, ¿cómo podemos quedar libres de pecado? Esa es la pregunta del millón. El único pago por el pecado, ¿cuál es? La muerte. Todos nacemos para morir. La única forma que el hombre puede volver a ser rey es quitando la maldición. Esa maldición que nos fue impuesta inmediatamente después de la caída. Y la única forma de quitar la maldición es con el pago de la pena, que es la muerte. Y si al hombre se le ha de restaurar el reino, como hemos estado afirmando, entonces debe morir y resucitar, hecho un hombre nuevo con cualidades soberanas. Porque mientras estemos en esta condición actual, no va a pasar, eso no va a ser una realidad. ¿Cómo puede ser? Es una realidad. El hombre debe morir y resucitar como una nueva criatura y con cualidades soberanas sobre la creación. Pero aún queda la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Sabemos que no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, pero nuestro texto responde, versículo 9 de Hebreos 2. Pero vemos a aquel, ahí está, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mis hermanos, este es otro de los benditos peros que debiéramos enmarcar en las Escrituras. Así como el pero de Romanos 3:21, así como el pero de Romanos 2:4. Este es otro de esos grandes peros. Pero vemos a aquel. Cristo, mis hermanos, ha recuperado el destino revelado del hombre que estaba restringido por el pecado. La cruz conquistó esa maldición. Dios le restaurará al hombre su reino y le volverá a dar la corona por causa de aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y noten, ahora utiliza la misma expresión que se usó para referirse al ser humano, ¿recuerdan? Sí, la misma expresión del Salmo 8 que se utiliza para referirse al hombre, ahora la está tomando o la está aplicando en un sentido mesiánico al Señor Jesucristo. Así como el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, nuestro bendito Señor también lo fue. Esa expresión hace referencia obviamente a su encarnación. Para lograr esta gran obra por nosotros, Jesús tuvo que hacerse hombre. Acuérdense lo que dijimos hace un momento.
Para que el hombre recobre ese reino y ese grado de autoridad, tiene que morir y resucitar. Bueno, ninguno de nosotros puede morir y resucitar por su propia cuenta y ser un nuevo hombre. No, eso no es posible. Pero Jesús sí. Por eso Él tuvo que hacerse como uno de nosotros. Durante un tiempo, también la expresión un poco menor allí también indica que fue un poco de tiempo. Durante un tiempo se hizo un poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido? En el sentido que se hizo como uno de nosotros. Igualito. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Dice el texto, para probar la muerte. Para probar la muerte en lugar del hombre. Si alguien muere por su propio pecado, ¿qué va a pasar? Pues está condenado para siempre en el infierno. ¿Quieres pagar por ti mismo? ¿Qué va a pasar? Vas a estar los siglos de los siglos de los siglos sin fin en el infierno, porque nunca vas a poder pagar. Pero Cristo vino a morir por nosotros para que al morir pudiera conquistar la muerte y así volver a obtener el dominio que el hombre tuvo al principio. Lo que el hombre no pudo hacer por su propia cuenta, lo que el hombre perdió en un comienzo por su propia culpa, Cristo fue hecho poco menor que los ángeles para restaurar el plan original de Dios. Que de hecho ese es nuestro tercer punto, ya estamos ahí, no lo mencioné, pero ese es nuestro tercer punto, la restauración del plan original de Dios para el hombre. Y ya estamos viendo cómo lo hace, por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, porque solo Él al morir pudo conquistar la muerte. Unos versículos más adelante, el autor inspirado confirma esta verdad, versículos 14 al 17 de Hebreos 2. Mire cómo dice allá, ustedes están ahí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, ¿no es cierto?, limitados a este cuerpo físico, escuchen, Él también, sí, nuestro Señor Jesucristo, Él también participó de carne y de sangre. ¿Para qué o con qué fin? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y si lo destruye a Él, lo ganó todo. Lo conquistó todo. Pero no solo eso, sino ¿qué más dice? Y librar, o sea, otro de los propósitos de su encarnación, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mis hermanos, esto no es algo normal en el hombre. O no debería ser algo normal del hombre, que el hombre estuviera sujeto a servidumbre. ¿Por qué razón? Si Dios lo puso todo bajo sus pies. Por causa del pecado. Por eso el hombre ahora, en lugar de vivir como corregente o vicerregente de la creación, el hombre ahora vive lleno de temor. Especialmente temor de la muerte, ¿no? Pero Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte y para librarnos del temor de la muerte, a los que estábamos sujetos a esa esclavitud. Porque ciertamente, sigue diciendo el autor, y esto también muestra superioridad, lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos ahí, superioridad de Cristo sobre los ángeles, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, Cristo no murió por ángeles, ¿no? Sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser, miren esta expresión, la misma que se utilizó arriba, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Wow. Miren, Dios hizo al hombre en el principio a su imagen, ¿verdad?
a su imagen conforme a su semejanza. Y ahora, para libertarnos a nosotros que nos metimos en un serio problema por causa del pecado, ahora hizo a su Hijo uno como nosotros, semejante a nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Dios en el principio nos hizo a su imagen. Ahora Cristo fue hecho como uno como nosotros. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y cuando dice el texto que vino a ser en todo semejante a sus hermanos, es en todo, incluyendo nuestro pecado. Incluyendo nuestro pecado. Porque a menos que Él no se bebiera la copa de nuestro pecado y la maldición que eso contenía, no hubiera podido venir a ser el fiel y sumo sacerdote que es. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Cristo fue hecho a nuestra imagen para venir a rescatarnos y libertarnos de esa esclavitud y restaurar el propósito original de Dios para el hombre. El apóstol Pablo lo pone en estos términos, en Romanos 6, versículos 5 al 11. Romanos 6, versículos 5 al 11. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, la misma expresión, en la semejanza de su muerte. ¿Se dan cuenta los paralelos que encontramos? En la semejanza de su muerte. Sí, Cristo se hizo uno como nosotros para que ahora nosotros pudiéramos ser uno con Él en su muerte. ¿Lo ven? En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. ¿Recuerdan lo que dijimos hace un momento? Que el hombre tenía que morir y resucitar como un hombre nuevo y como soberano sobre la creación. Bueno, la única manera que el hombre puede morir y resucitar es junto con Jesucristo, estando unido a Jesucristo. Y es lo que nos está diciendo el texto aquí en Romanos. Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este cuerpo ya no nos sirve, mis hermanos. Por eso, gracias a Dios, vamos a morir. No sé si alguna vez habían pensado como un motivo de acción de gracias la muerte, pero es lo que el texto nos está sugiriendo. A fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Gracias a Dios por eso. Y si morimos con Cristo, ¿qué dice? Creemos que también viviremos con Él. Viviremos y reinaremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, no, ya la muerte no tiene poder sobre Él. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, creyentes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eres creyente de verdad, no de nombre, ¿sí? No si te bautizaste, no, ese no es el punto. No si eres miembro de la iglesia, no, tampoco es el punto. Si eres creyente de verdad y estás unido a Jesucristo, tú debes considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. Ya eres una nueva criatura en Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo que está haciendo mientras tanto es preparándote para que entonces cuando recibas tu nuevo cuerpo, ahora sí puedas reinar sobre la tierra. Cada uno de nosotros
que ha conocido y ha sido amado por Jesucristo, se identificó con Él desde el momento de su conversión. Se nos crucificó y enterró juntamente con Cristo. Él nos ha resucitado, así como nos identificamos en su muerte, también en su resurrección a una vida nueva. La vida en la que la maldición se ha removido. Y aunque no hemos heredado nuestro dominio, sí se nos ha restaurado la corona. Ya es una garantía. Estar unidos a Cristo es una garantía de que nuestro propósito de vida ha sido restaurado. Ya no hay razón entonces para desesperarnos, ¿no es cierto? Independientemente de las circunstancias. Porque nuestro propósito de vida no depende de los triunfos o fracasos de la esfera terrestre. En el trabajo, en la familia, incluso en el ministerio, etcétera, sino que dependen de aquel que ya venció la muerte, el que tenía el poder de la muerte y nos libró a nosotros, para ahora ser corregentes de su creación. El apóstol, vemos entonces que el Salmo 8, mis hermanos, no es ni nunca ha sido considerado directamente como mesiánico, les decía al principio, pero como manifestación del verdadero destino del hombre, el mismo encuentra su cumplimiento pleno en el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y solo por medio de Él, en el hombre, es decir, en nosotros. Eso que habla el Salmo 8, que fue dicho respecto al hombre, solo es una realidad cuando estamos unidos al Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. De lo contrario, seguiremos entonces desperdiciando nuestras vidas. El apóstol lo declara así en Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué encontramos aquí? Vemos el primer Adán y vemos un segundo Adán. Adán, coronado de gloria y honra por creación, fue puesto a prueba. ¿Y qué pasó? Fracasó, trayendo sobre sí y su posteridad el poder de la muerte. Por eso todos estamos sujetos a muerte. Jesús, el segundo Adán, por medio de su muerte, no solo venció el poder de la muerte, sino que le devolvió su potestad a su posteridad, el grado de honor y gloria que tuvo al principio. Por eso encontramos, mis hermanos, al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 1 al 5, lo siguiente. Leo rápidamente para ustedes. En Apocalipsis 22, 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y escuchen lo que sigue. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Cuando leen esta expresión, ¿qué les recuerda? El árbol de la vida. ¿Dónde más se habla del árbol de la vida? En Génesis. En Génesis, aquel que Dios guardó para que el hombre no volviera y comiera de él, lo cual fue una gran bendición, porque si hubiera comido entonces hubiera sido la perdición total. Pero bueno, aquí en Apocalipsis vuelve y nos trae esta imagen, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y escuchen, y no habrá más maldición. Ya no, la maldición que Dios trajo sobre la creación en Génesis 3 será removida por completo. No más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
sea, siempre lo tendremos presente. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y escuchen, y reinarán por los siglos de los siglos. Wow. Lo que Dios dijo en Génesis, ¿dónde tiene su cumplimiento pleno? En Apocalipsis 22. Vemos entonces, hermanos, que hay relación entre Génesis y Apocalipsis, entre A y B, entre el plan original de Dios para el hombre que fue estorbado por el pecado y su cumplimiento pleno. Y todo lo que encontramos en medio no es más que el desarrollo histórico de una redención que llevaría a su fin el plan original de Dios para el hombre. Wow, la historia de la redención. De A a B. Lo que Dios dijo en Génesis viene a cumplirse aquí completamente en Apocalipsis. Pero no podemos terminar pasando por alto la expresión coronado de gloria y de honra que aparece en el versículo 9, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos, nuestro bendito Señor Jesucristo fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Cómo así? Bueno, más adelante el autor lo expresa de esta manera en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o teniéndolo en poco, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, mis hermanos, a causa del padecimiento de la muerte por sus hermanos, Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios, coronado de gloria y de honra. O sea, Dios coronó de gloria y honra al hombre en el Edén, cuando lo puso sobre toda su creación. Pero lo perdimos con la caída. Pero Cristo, por causa del padecimiento de la muerte por sus hermanos, para restaurar el plan original de Dios, y a causa de esa obra, ahora está a la diestra del Padre, coronado de gloria y de honra. Él restauró lo que el hombre echó a perder. Él restauró aquello en lo que el hombre fracasó. Y Pablo expresa la misma idea en Filipenses 2, del 6 al 11, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otra vez vemos lo mismo que dice en Hebreos. Ahora Cristo fue hecho a nuestra imagen, ¿no? Semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál fue el resultado de esa humillación de Cristo? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está sentado a la diestra del Padre. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, mis hermanos, esto también tiene que ver con la gloria de Dios. El plan de Dios para el hombre tiene un fin último, que es ¿cuál? La gloria de Dios y Jesucristo. Ahí termina todo. Cristo ahora es coronado de gloria y de honra. Y esa es la imagen que tenemos de hecho en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro. Esto es una adoración. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? ¿Por qué razón el Cordero es alabado? Porque tú fuiste inmolado. Ahí está la causa. Por causa del padecimiento, ¿no es cierto? De la muerte. Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, oigan,
reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! El propósito de Dios del principio viene a cumplirse aquí en Jesucristo. Y quisiera terminar con estas palabras de esperanza para el creyente, pero de advertencia para el incrédulo, en Apocalipsis 22, versículos 13 al 15, si quieren ir allá. Apocalipsis 22, versículos 13 al 15. Miren cómo dice allá: yo soy el alfa y la omega. ¿Quién está hablando allí? Nuestro bendito Señor Jesucristo. Y miren lo que dice. Ahorita vamos a entender por qué lo traigo desde ahí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué hemos estado diciendo? Que lo que Dios planeó desde el principio, Él mismo viene a cumplirlo al final. Y miren lo que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿En dónde? ¿En dónde lavan las ropas estas personas? Ustedes ya saben, ¿no? Pero Apocalipsis 7 nos deja claro que es en la sangre del Cordero, por si acaso. Y miren lo que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Y escuchen otra vez esta expresión: para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. Lo mismo que la imagen de Génesis, viene aquí Apocalipsis. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad donde reinarán con Cristo. Claro, no lo está diciendo el texto ahí, pero ya lo vimos en otros pasajes, ¿no? Donde reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. El principio, el plan de Dios, el plan original de Dios, lo hemos cumplido aquí al final. Pero, aquí hay un pero, o más, como dice el texto. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Amigo o creyente profeso, de nombre solamente, solo Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que cumple todas las cosas. Solo Él tiene la potestad de rehacer tu vida, de regresarte al paraíso para tener derecho al árbol de la vida y de restaurar el destino para el cual fuiste diseñado. Solo Él lo puede hacer. No menosprecies esta invitación. De lo contrario, vas a quedarte fuera como los demás perros, como dice el texto. Oremos. Padre nuestro, nuevamente damos gracias por tu palabra, damos gracias por la sencillez y la claridad de ella. Ahora que vemos con más claridad de qué se trata todo esto, de cuál fue ese plan original que tú pensaste para el hombre, el cual nosotros por nuestra culpa, por nuestro pecado lo hemos trastornado, pero cómo, Señor, lo restauras en Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tan grande y maravillosa obra, tan grande y maravilloso plan. Solo a ti, Señor, sea la gloria por ello. Y te rogamos, oh Dios, para que aquellos que todavía no están en Cristo, que todavía no son parte de este reino, que no sigan afuera. Que no sigan afuera para que un día tengan que quedarse por los siglos de los siglos en el infierno. Sé tú, Señor, con todos los que han escuchado este mensaje, para que tú, por tu Espíritu, transformes sus vidas. Te lo imploramos en Jesucristo. Amén.